Hoy Darío no puede salir al aire en una columna porque está realmente a cuatro manos. A ver si nos entendemos. Lo que pueda ocurrir mañana en el ensayo de golpe de Estado en Brasil puede tener repercusiones en Perú, en Argentina, en Chile. Puede generar una desestabilización muy grande en la región. No soy ni paranoico ni me suman las teorías conspirativas, pero a los hechos me remito. Antes, como Darío no podía charlar sobre la marcha que se va a hacer mañana, eso lo va a hacer Jair Kriske a continuación de él, sí me interesaba un tema, si él veía alguna relación entre la suspensión del partido y la marcha de mañana. Vamos a escuchar entonces a Darío Pinotti desde Brasilia dándonos su opinión. Absolutamente. Es Bolsonaro, caos, nacionalismo, patriotismo, antiargentinismo. 5 de septiembre, 2 días antes del 7. El que tomó la decisión es un almirante puesto por Bolsonaro, de ultraderecha o de derecha militar, al frente de una agencia que respaldó todas las medidas de Bolsonaro, no al barbijo, no a la vacunación, no al aislamiento social, y el 5 de septiembre decide reforzar con exhaustiva severidad los controles en un partido guerra contra Argentina. Quien hablaba era Darío Pinotti. Ese diálogo fue parte de un diálogo privado que tuvimos a la mañana, mandándonos mensajes. Yo lo consultaba sobre si la suspensión del partido Argentina-Brasil tenía alguna relación con la marcha de mañana, y Darío dio su opinión. Ahora vamos a escuchar a un gran amigo de Darío, una persona que yo admiro y quiero mucho, a pesar de que hace muy poco que lo conozco, y que es uno de los más grandes referentes en derechos humanos que hay en Brasil, que se llama Jair Kriske. Jair el Bueno, le digo yo, que es el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, que ha sido para la Comisión de la Verdad de Brasil un pilar fundamental, y en todo lo que se relacione con derechos humanos lo es. Jair tiene, como van a escuchar, en algunas cosas posiciones distintas, pero en lo básico, en los fines, en la concepción de lo que es una convivencia democrática, en el respeto a los derechos humanos y al otro, coincidimos en todo. La vida no es blanco y negro, hay muchos grises, y los grises no ameritan siempre una pelea y un distanciamiento. No hay que exagerarlos. Como dijo Voltaire en el Tratado sobre la Tolerancia, daría mi vida para que vos puedas dar tu opinión, aunque yo no se piense en todo igual. Pero eso sí, si vos sos intolerante, yo te mato. Eso lo dijo antes de la Revolución Francesa, y creo que fue ese libro el que le cortó la cabeza a Luis XVI. Pero me fui por las ramas. Kriske es un gran pensador y un gran líder en derechos humanos, y siempre es bueno escuchar voces que no coincida uno del todo y dialogarlas con la actitud de tratar de entender lo que dice. Bueno, vamos al diálogo, que es muy valioso. Muchísimas gracias, querido amigo Carlos. Ahí vamos. Primero tenemos que ver quién es Bolsonaro. ¿Quién es? Para saber exactamente de qué estamos tratando, de quién estamos hablando. Bolsonaro fue un militar de bajísimo perfil. Era capitán cuando el ejército brasileño lo expulsó, porque junto con otros militares, claro que liderados por él,
estaban organizando una acción terrorista en tiempos de dictadura. Mira vos, en tiempos de dictadura. ¿Y por qué? Porque protestaban por los sueldos. Querían más sueldos, aumentar los sueldos. Entonces cometió lo mínimo terrible de elaborar planes con dibujos de acción para poner bombas en algunos cuarteles. Este es el militar Bolsonaro, que fue expulsado del ejército y que fue al Superior Tribunal Militar, y ahí, de una manera que no se consigue entender, lo absolvieron y se fue a la casa. Creo que fue un arreglo, ¿no? Te absolvemos y váyate. Y se fue. Se transformó en político. Primero se eligió concejal en Río de Janeiro y después se eligió diputado nacional. Y fue diputado nacional por 27 años. 27 años diputado nacional. Presentó durante todos estos años 170 propuestas. Cosas todas tonterías, cosas sin la menor importancia. Por ejemplo, no permitir el uso del, comillas, nombre social para transvestis y transexuales. Impresionante, ¿no? El tipo, como diputado nacional, se daba tiempo para hacer estas barbaridades. Durante todos los 27 años, solamente 2 proyectos suyos fueron aprobados. Transitó por varios partidos, 1, 2, 3, 4, 5 partidos durante estos años. El último fue el PSL en 2018, que usó para elegirse presidente y inmediatamente salió del partido, porque el partido no se sujetaba, ¿no?, a sus mandos. Y en 2017, candidato a presidente de la Cámara de Diputados, sacó 4 votos, solamente 4 votos. Entonces es un político también de bajísimo perfil. Acá en Brasil decimos que es un diputado del bajo clero, ¿no? Son una cantidad de diputados que no tienen la más mínima expresión política, ¿no?, lo cual nadie da pelota. Entonces este tipo candidato que fue a presidente de la Cámara sacó 4 votos. Sabemos que uno de sus hijos, diputado nacional, ni siquiera estaba ahí, no participó de la elección. Este tipo sale candidato a la presidencia de la nación en un momento muy, muy difícil del escenario político brasileño, de la vida política del país, ¿no? Porque, claro, estaba destapando toda una gran corrupción que aparecía por todos los lados del país, ¿no? Corrupción de un volumen de plata impresionante, ¿no?, que esto desnudó, ¿no?, cómo el Partido de los Trabajadores, Lula, ¿no?, y su gente sacaban plata, especialmente de Petrobras, a través de las empresas que ahí en Argentina usted conoce bien, Odebrecht, por ejemplo, ¿no?, con una práctica de corrupción, y esto todo es verdad. Pueden decir, sí, pero Lula está ahora en libertad y es candidato. Sí, es verdad, sí. Pero algunos dicen, lo absolvieron, no es verdad, ¿no? Lula tuvo las causas anuladas por detalles técnicos, ¿no?, pero no fue absolvido, absolutamente no. Entonces, estas cosas pasaron. Y los brasileños, lamentablemente, llamados a votar, votaron con el hígado, ¿no?
estaban enojados con la política y votaron con el hígado y eligieron a este tipo. Este tipo hizo toda su campaña electoral, ¿no?, con un discurso fuerte, fuertísimo, en contra de los derechos humanos. Decía cualquier barbaridad, cosas que en un país más o menos civilizado lo llevarían al hospicio, le llevarían a una casa de enfermos mentales, ¿no? Pero el tipo logró elegirse. Lamentable, sí, lamentable. Porque también es un tipo absolutamente despreparado para el quehacer político, absolutamente despreparado. No tiene la más mínima idea de lo que es ser el presidente de la República. Es trágico, sí, claro que es trágico esto, ¿no? Pero también en estas mismas elecciones, en Brasil se eligió el peor congreso de su historia. Un congreso lamentable, con gente con la menor capacidad del ejercicio, ¿no?, de la cosa pública, de los intereses de la nación. Entonces tenemos un poder ejecutivo bajo Bolsonaro que no sabe lo que hacer, un ministerio ridículo, ¿no? Y también en el Parlamento un Congreso absolutamente despreparado, ¿no? Ustedes no imaginan el número de diputados y senadores que se llaman senador comisario tal, diputado nacional mayor Beltrán, diputado nacional teniente Mengano. Entonces es una cosa absurda, ¿no? Este Congreso Nacional más se parece a un gran cuartel o a una comisaría de policía. Entonces tenemos una situación trágica, es una situación donde no hay en verdad un poder ejecutivo y tampoco una oposición. Bueno, y ahora el país que viene de sobresalto y sobresalto, viene de asombraciones y asombraciones, llega el momento en que un presidente absolutamente desacreditado, hay una comisión parlamentaria de inquérito en el Senado de la Nación, ¿no?, que está destapando, además del descuido absoluto y total con la salud pública, en el tema del COVID-19, ¿no? Junto a esto, al negacionismo de Bolsonaro, ¿no?, que públicamente andaba por todos lados, sigue andando sin la mascarilla, ¿no?, diciendo que es una gripecita, que no es nada de mayor, que no se preocupe. Entonces, este señor, pero también aprovechó para en el Ministerio de la Salud organizar una gran corrupción, y que a cada día salta, ¿no?, algo nuevo y terrible siempre, ¿no? Y este señor que a cada día percibe que va perdiendo el apoyo que tuvo, tanto que se eligió presidente, ¿no?, y a cada día se da cuenta de que está perdiendo el apoyo público. Para el 7 de septiembre, que es nuestra fecha patria, convoca manifestaciones, especialmente en Brasilia y en São Paulo, pero esto se extiende por todo el país, por todas las principales ciudades de Brasil, ¿no? Entonces, la convocación es así, es una convocación. El pueblo dará un ultimátum a quienes desafían la Constitución. ¿Y pero quiénes son los que desafían la Constitución? Ministros de la Suprema Corte. Ministros de la Suprema Corte. Y estos ministros son acusados por Bolsonaro porque son ministros que no permiten más atropellos. Entre los ministros está el ministro que es también, al mismo tiempo que el ministro de la Suprema Corte, es el presidente de la Corte Electoral. Entonces, es un importante ministro. Y este ministro tiene que responder por todo el proceso electoral.
Y Bolsonaro empezó a decir que las urnas electrónicas que se unen en Brasil ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Que fue usada para elegir a él propio, que hay fraudes ahí, pero nunca presentó una prueba. Ya fue cuestionado varias veces por la propia Corte Electoral, pero y dice, yo no tengo pruebas, pero ¿cómo afirman que están fraudadas? No saben. Entonces, este ministro no sirve para Bolsonaro, este viola la Constitución. Y el otro ministro, que se llama Alexandre de Moraes, este es el ministro que tiene en manos la causa del fake news. El fake news que fue usado por Bolsonaro, por sus hijos, para elegirse. Entonces, él varias veces está amenazando las elecciones, ¿no? Porque si no cambia el sistema electoral, no van a haber elecciones. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? No habla de una constitución comunista. Por favor, nada más socialdemócrata que la constitución brasileña. Entonces, con todos estos disparates, toda esta barbaridad, en un país que tiene un momento preocupante de inflación, tiene más de 14 millones de trabajadores desocupados, con problemas graves de la pandemia, este señor hace esta convocatoria, ¿no?, para que la gente se vaya a la calle, protestar y pedir el cierre del Congreso Nacional, el cierre de la Suprema Corte. Es impresionante. Y que él sea el presidente máximo. Me acuerda mucho el libro de Rua Bastos, el paraguayo. Si yo el Supremo, quiere ser el Supremo, ¿no? Y que los militares, ¿no?, hagan la intervención y lo mantengan como presidente. No, por favor, no vamos a estar atentos porque no puede pasar este tipo de cosas. Brasil no merece vivir este momento, ¿no? Y yo diría más, yo diría que en este momento Bolsonaro perdió el apoyo del sector industrial brasileño, perdió el apoyo de los banqueros brasileños, sigue con un poco de apoyo en el sector agrícola, de la agropecuaria, pero no es lo apoyo que tuvo un día, ¿no? Porque estos señores, ¿no?, que son del sector primario, saben perfectamente que no es bueno para sus negocios que Brasil sea un país que respeta permanentemente las cuestiones ambientales, ¿no? Porque Bolsonaro en su gobierno, ¿no?, puso en la basura todo el tema ambiental, que Brasil ya había avanzado muchísimo. Entonces vivimos un momento muy difícil en la nación. Y la desorganización del Estado brasileño está muy grande, porque Bolsonaro de a poco fue tratando de poner al suelo la organización de un Estado, ¿no? Y esto está tan mal que ustedes, los argentinos, saben perfectamente lo que pasó domingo, ¿no? Cuando ya con el partido, a 4 minutos y pico del partido Brasil y Argentina, por la clasificatoria al campeonato del mundo, ingresa en la cancha los fiscales de la Anvisa, que es el sector de la salud pública, y acompañado por la Policía Federal Brasilera, y interrumpe el juego, ¿no? Esto es mucho más de la desorganización, ¿no?, del Estado brasileño do que cualquier otra cosa. No veo ninguna connotación, ¿no?, que pueda vincular a este hecho, ¿no?, que es de incompetencia nada más, con el hecho de las manifestaciones del 7 de septiembre, ¿no? Creo, queridos amigos, que la oposición
muy pequeña que todavía existe en Brasil, ¿no? También va a la calle, y manifestarse de manera ordera, sin ningún atropello, pero manifestar que un grupo importante de brasileños no comparten con lo que el señor presidente está haciendo en la principal función administrativa del país. Acabamos de escuchar a Jair Kriske, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, que hizo un excelente repaso de quién era y quién es Bolsonaro, o mejor dicho, lo que nunca fue y lo que nunca es Bolsonaro, pero el poder tremendo que tiene. Le tengo un muy gran aprecio, aprovecho, Jair, para decírtelo y agradezco que hayas participado. Y si bien nuestra audiencia notará que en algunos puntos, con nuestro también columnista Darío, que es íntimo amigo tuyo, a quien no me olvido nunca que la primera vez que nos contactamos, te pedí permiso para llamarte, que Darío Pignotti me había dado tu contacto, y vos enseguida me dijiste, si sos amigo de Darío, sos amigo mío. Y eso me encantó. Por ahí hay diferencias en opiniones, y eso es lo más rico que puede pasar cuando la gente sabe dialogar, sabe escuchar y sabe reflexionar. Así que ha sido muy valioso lo que dijiste, ha sido un gustazo tenerte, Jair, y esperemos que de ahora en más ya te conviertas en asiduo participante de esta audición. Contá siempre con nosotros y ya te digo, te aprecio mucho a pesar del poco tiempo que hace que nos conocemos, Jair. Muchísimas gracias.